Ya despidiéndonos del hotel, vamos a ver si cargamos un poco el celular porque lo tenemos casi descargado. A ver si encontramos un sitio donde haya un enchufe. Hay que aprovechar esta hora y pico que queda todavía. Ahí está Adriana, qué bueno. Mira, aquí tengo un enchufe, pero ya está aprovechado. Poniendo la maleta, poniéndolo a cargar los celulares porque tenemos una hora y pico y aquí pues a trabajar un poquito. La verdad que se está bien. Ahora sería bueno entrar a que te dé un masaje. Estamos en la zona de masajes ahora. Pero eso es el restaurante, el masaje es hasta el último piso. ¿En serio? Sí. Ah, como veo ahí lo de los masajes. Ah, bueno, aquí se agarra y se va hasta el último piso. Ah, ok. Bueno, pues ya llegó el tocar, son las 9 de la noche. Ya hemos guardado las maletas por ahí, la mayoría. Y ya nos vamos por allá. ¿Dónde está el autocar? No lo sé. ¿Por dónde es? Ok. Falta uno, faltan dos ahí. Pues vámonos al autocar. Lo tenemos como ayer, que vinimos con las maletas andando, porque no podía pasar por aquí. ¿Hablas inglés? No, nos ha tocado para llevarnos al aeropuerto. No habla español, habla inglés. Pero bueno, me ha dicho que siguiera recto, que está para adelante. La verdad que esta vez ha habido un paseíto hasta llegar donde está el autocar. Pero bueno, lo importante es que vamos bien de tiempo. El vuelo sale a las 2 de la madrugada y son las 9 de la noche. Llegamos en 45 minutos al aeropuerto. Va a haber una espera un poco larga en el aeropuerto. Esta noche creo que no vamos a dormir. Fernando, me parece que hemos comprado muchas cosas en el bazar. Sí, pero todos, porque no caben las maletas en el... Exactamente, mira dónde llevamos las de mano. No caben en el maletero del autocar. Yo creo que más de uno se ha comprado una maleta y ha puesto maleta de más, porque antes sí cabían y ahora ya no caben. Muchos compraron maletas. Aquí estamos intentando. ¿Qué vamos a hacer? Es de mentira, pero estamos a 20 grados de noche. Eso es buenísimo. Las 9:19. Pues como veis, la carretera casi vacía de tráfico. Increíble en una ciudad como esta, de 20 millones de habitantes y tan vacía. Bueno, pues esta es la llegada al aeropuerto de Estambul. Ya veis lo espectacular que se ve. Quiero que os diga, este aeropuerto es espectacular, no, lo que sigue, precioso. Fijaros los techos, y esto estamos en la parte de fuera, ¿eh? Vamos a irnos un poquito más para adelante. Voy a enseñarles la estructura de cristal que tiene. Si me dejan pasar, fíjate qué estructura, qué belleza de aeropuerto. Esto es una maravilla, ¿eh? Una maravilla, tanto de entrar al aeropuerto, descargar, no sé. Fernando, me quedo con la boca abierta.
Es un aeropuerto hermosísimo, ¿eh? Sí, y fíjate tú, Espérate. Espérate que ves el de Dubái. el Dubái también está muy bien. Espectacular, pero este es algo hermoso. Sí, para una ciudad como, pues yo no pensaba nunca que Turquía tuviera tan bien cuidado todo. La verdad que lo tiene todo bien cuidado. Le ponen empeño para que el turismo no deje de venir aquí, y eso es muy importante a la hora de tener una zona turística. Y luego que el transporte, el taxi y todo eso no sean conflictivos, no sean problemáticos, no haya mafias entre ese tema, porque luego pues se estropea el turismo. El turismo quiere ir a un sitio y sentirse cómodo, quiere sentir seguro, quiere sentir que paga por lo que tiene que pagar, ¿no? Bueno, aquí tenemos un policía con una escopeta. Bueno, me sorprende cómo van, pero sí. Bueno, aquí estamos descargando las maletas que no cabían todas. Algunas han tenido que subir arriba. Y yo ya digo, antes sí cabían, porque ahora no. Y yo creo que más de uno se ha comprado una maleta y ha comprado más de lo que toca. Bueno, y otra cosa, otro detalle importante. Vamos a ir a buscar los billetes de avión solamente con el pasaporte, sin tener nada. Vamos a presentar los pasaportes en lo de Turkish Airlines y ahí nos van a dar el ticket ya directamente. ¿Es correcto eso, Fernando? Totalmente correcto. Parece mentira, ¿eh? Sin nada, absolutamente. Cuando uno se facilita las cosas, así es esto. Sí. ¿Alguien sabe qué puerta es? Ahorita vamos a entrar a Turquía, aquí con el horario. Dos maletas, una de mano y una grandota. Adrián lleva la suya, el chavalote va montado. Qué bueno. Nos vamos a la columna F, es lo único que nos ha dicho el chaval. Así que vamos a buscar la F y allí vamos a intentar entrar bueno, que no haya ningún problema. Lo más importante es que todos llevemos el pasaporte, eso está claro. Y el pasaporte lo lleva encima prácticamente cada día. Mira el chaval, hazme una foto aquí, anda. ¡Ponte rápido! Ya estoy. Bienvenidos, a ver si podemos enseñaros la sala lounge, no lo sé. Yo voy a intentar entrar porque hoy esta noche sí entramos con tiempo. Miraré cómo va el chaval ahí disfrutando de... Fijaros qué suelo, qué bien cuidado está todo. La altura del techo, impresionante altura. Hay un trabajo aquí, hay un trabajo impresionante. ¿Estáis seguros que tenemos que entrar por acá? Pero a huevo tenemos que entrar aquí. Pero aquí no pone puerta F ni de esto F. Aquí no pone F. Hemos hecho el pasar el control de seguridad, que está bastante bien. Muy rápido el control de seguridad, es muy rápido. Qué bueno que sea así. Qué bueno. Oye, pero qué bueno es este control de seguridad, impresionante. Bueno, pues ahora nos tenemos que ir para la puerta F. Tranquila, espérate un poquito, déjame una maleta. Nuestro vuelo sale a las 2, por lo tanto tiene que estar en la tercera fila. Pero lo pone en árabe, tengo que mirar el número de vuelo. No veo el nuestro de momento, porque no vamos al Cairo. Hay uno que pone al Cairo, pero no vamos al Cairo. Vamos a otra ciudad de... Lo tengo que mirar. Bueno, el chavalote está allí con Sebastián. Fernando, qué buen sistema de seguridad tienen aquí, qué rápido, Sin ningún problema. Para que veas Yo he sonado 3 veces, me ha registrado arriba abajo, pero muy rápido y agradable al mismo tiempo. Cuando la gente sabe hacer las cosas, no hay necesidad de complicarse la vida. Y la verdad que me he sentido a gusto. Aquí no tengo ningún problema de grabar de momento, nadie me llama la atención. Yo creo que ese primer control no va a ser el definitivo, eso está claro. Pero bueno, vamos a ver si encontramos la puerta F. Mira qué bonitos los diseños.
Aquí estoy. Los chavalotes que van a gusto. Otra cosa, ¿cómo corren de bien las ruedas por aquí? Puedes llevar 2 maletas, que ahora mismo me agarró la mía Adriana y se va por ahí adelante. Y pasa a gusto de pasearlas. Esto es información. Aquí para que los chavales se están cansados. Mira, otro control de seguridad para entrar. Hay varios controles, ¿te has fijado? Chaval, otro control por si vienes aquí. El parque para los chavales que jueguen un rato mientras esperan. Qué amplio que es. O sea, es como cuando... No sé, yo lo utilizo cuando... Estoy con la boca abierta. Y me dice que el de Dubái aún es más bonito. Pues ya lo conoceremos. Pues sí, nunca había estado aquí. Estaba, por ejemplo, en una tienda y me hacían que entrara y no compraba nada de especial. Esto es lo del wifi gratuito. Qué bueno. Ahí pones el pasaporte y te dan wifi gratis. Pones tu número de vuelo, que no lo he mirado todavía. Yo me compré una tarjeta y me está durando los datos todavía. Pues ya estamos cerca de la puerta F, ahí está en la puerta F. Más puertas de seguridad, está todo lleno con puertas de seguridad, pero yo creo que estas no son las definitivas, ¿eh? Yo creo que simplemente por el mero hecho de entrar al aeropuerto ya te registran por si llevas alguna cosa. Y luego cuando vayamos a ingresar a la zona de vuelos, creo, no estoy seguro, puede ser que haya otro, eso lo vamos a ir comprobando. Eso es lo que me imagino, porque este control de seguridad es muy rápido, te controlan todos, sí, te miran las maletas, de acuerdo, pero es muy rápido. No estoy acostumbrado a esa rapidez. Y por aquí está Adriana. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay que hacer... Nos pide los pasaportes, lo pone ahí dentro, con el simple pasaporte. Ahí está la gente esperando. Qué bueno. Y vamos a ver qué pasa. Estamos esperando, va lento. Ahí salen los nombres. Ese sale, ya da ok. Adriana Francisco Ibarra, imprimir. Le he pedido otra vez los pasaportes. Y hasta anotar los números de asiento para que vayan juntos. Hasta llegar los números. ¿Es okay? ATEF. Okay. Whatever. Okay. Okay. Okay, it's perfect. Y ya nos han enseñado los números de asiento que nos toca casi al principio. Muy bien. Muchas gracias. ¿Es todo? Ahí están los check-in. Pregúntale por las maletas, si tenemos que hacer espera para las maletas o ya las podemos pasar directamente. Estas ventanillas que veis es gente que te ayuda a hacer el check-in. Y una vez que haces el check-in pasas por aquí para entregar las maletas. ¿Por aquí? Sí, por aquí. Pasad. Pásale eso, venga, pasa. Pasa Thank you. Okay. Bueno, pues ahora, como veis, no hay casi gente esperando por ese motivo. Aceleran mucho el proceso, fijaros cómo lo han hecho. Primero fuera, te ayudan. Oye, bien primermundista, ¿eh? No, pero escúchame, que es increíble, ¿eh? Una persona ayudándote a hacer los check-in, otras aquí atendiéndote para que sea rápido. Y no hay colas y hay mogollón de gente. Y os estoy grabando en directo para que sintáis lo que yo siento. Porque si no lo grabo así, no lo creéis, os creéis que hemos esperado mucho rato ahí. Os pensáis de que vamos a hacer mucho rato aquí de cola, pero no.
Llevamos las maletas ya y las mochilas ahí en la espalda, como llevan Alex, Adrián y yo. En la mochila llevar las cosas que se puedan llevar. Hasta la maleta de mano la puede meter gratis si quiere, Alex, la está poniendo ahí. Ya tengo el check-in. Yo me llevo la maleta de mano porque tengo cosas electrónicas. Y otra cosa importante, nosotros como españoles nos ha dicho que seguramente no nos van a pedir visa, pero los mexicanos van a tener que pagar una visa de 25, creo que 25 dólares en el aeropuerto. No estoy seguro, pero en el aeropuerto cuando aterricemos la tienen que comprar esa visa. Ahora aquí nos están dejando pasar y luego ya al llegar vamos a tener que pagar la visa para entrar en Egipto. Vamos a comprobar si yo como español no pago y como mexicano si paga Adriana, no lo sé. Ahora vamos a ver dónde está Fernando y la familia. Internacional de Partures para allá. Los viajeros pueden obtener una visa de turista para Egipto al llegar a los puestos de inmigración en cualquiera de las terminales del aeropuerto. Pero luego hay ciertos países que no la pagan. Es necesario hacer cola, completar el formulario y comprar la etiqueta de visado para presentarla junto con el pasaporte en los mostradores de inmigración. Y ahora tú tienes que hacer la pregunta. ¿Como español tenemos que hacer el visa? Ya lo hicimos la pregunta, ¿te acuerdas? Y que te dijo que no. Ok. Bueno, vamos a buscar a Fernando. Me generé dudas porque ahora me aparece un sitio web que dice que sí lo ocupo. Bueno, luego lo comprobaremos al llegar a ver qué pasa. Sí, está raro. Los baños es lo primero que hay que hacer y luego ir a la zona de abordaje, pero la población donde vamos a aterrizar en Egipto se llama Hurghada. El vuelo es 702, el vuelo será 205. Entonces aquí no te pone a qué hora es el embarque, Luego lo vamos a mirar. ¿Ya saben en cuál es la puerta en la que vamos a tomar? Te digo la verdad, no. Todavía no aparece, ¿verdad? Aquí pone sección 44, pero no sé. Ajá, en la pantalla. Y por cierto, ¿para dónde entramos? Hay que pasar otro control de seguridad, creo que por ahí, no sé, lo voy a mirar a ver. Duró poco la ilusión de que no pagábamos nosotros visa, sí, tenemos que pagarla. Ya miramos en la inteligencia artificial y nos lo confirmó. Por ahí viene Fernando. Vámonos. Vení. No. Mira, vuelos internacionales para la derecha, vuelos domésticos del país para la izquierda. Entonces tenemos que ir para allá. Tenemos que ir para allá para entrar. Y tenemos que pasar otro control de seguridad. Sí, ya sé. ¿Es para la izquierda? Sí. Y ahí lo pone. Ven al baño, rápido. Bueno, pues vamos a las salidas internacionales. Y una vez pasado el control de pasaporte y todo eso, porque ahora vamos a pasar el control de pasaporte por acá, o el control de seguridad, una de dos. Intentaremos ir a una sala lounge a ver qué tal está. Y ahí hacemos espera hasta y vamos a averiguar en las pantallas pues el vuelo. No tenemos puerta todavía de embarque. A ver, es muy temprano todavía para la puerta de embarque. Pero bueno, no pasa nada. Creo que por aquí, a ver, pasaporte turco, no sé qué. Este es el pasaporte turco. Nosotros tenemos que pasar por el otro, por este de aquí. Por aquí son las... No, pero eso es solo para pasaporte turco, ¿no? Ahí lo pone para eso. Entrada turista. ¿Dónde? Ahí Vale. dice Giris. Giris, entrada. Pero tú... Por aquí, chaval. Es que el chico que viene con nosotros va allá, mira. Vale, bueno. Sí. Pues Es que mira, papá, ahí pone toda la bandera turca y a toda la izquierda pone internacional. da igual. Otras nacionalidades ahí pone así. Tenemos que pasear por aquí todo esto porque nos lleva para esa parte. Ah, bueno. Da igual, entonces. Fíjate los paseos que nos hace dar. Tremendo paseo. Pasearnos por aquí. Hola, este desarrollo espectacular que tenemos delante de Playa Mamitas. Son 200 metros de playa lo que abarca con 2 hectáreas, departamentos en la primera fase que son 113, desde una recámara a 4 recámaras. Aquí Lorena nos va a comentar cómo son esas medidas de los departamentos, los más pequeños de 80 metros cuadrados. Así es, 80 metros cuadrados hasta departamentos de 700 metros cuadrados. Tenemos una arquitectura de Sordo Madaleno, galardonado con múltiples premios, y también vamos a tener múltiples amenidades,
como Speakeasy, Juice Bar, gimnasio, spa, sport bar, entre muchísimas otras que nunca antes hemos visto. Y el boliche, que es lo más... El boliche, sí, a mucha gente le encanta el boliche. Y sobre todo resaltar que el desarrollo tiene mucha vegetación, la playa va a mejorar muchísimo más porque vamos a tener palmeras y vegetación, está en un nivel altatito, con piscinas aquí en esta parte y un rooftop en la parte de atrás. Vamos a disfrutar de este desarrollo y vamos a conocer los grandes parques, va a ser muy bien. Bueno, pues el chaval está con el control de pasaportes, la Adriana va a entrar y luego una vez pasado el control de pasaportes tenemos el control de seguridad que pasar, ese ya es más fuerte, ya es más importante el control. Cosas que comenta Alex, que es muy espacioso este lugar, se siente cómodo de poder entrar. Fijaros cuántas cabinas hay de control de pasaporte, hay pues más de 30 creo yo, o 20 y tantas cabinas. Y luego los controles estos de aquí también son bastante amplios. Bueno, pues ahí va el chavalote y va a ser rápido, ¿no veis que no hay ninguna cola, nada, cero? Bastante... Mira cuánta gente va pasando y sin embargo no hay nadie esperando ahí. Pues este control sí que es exhaustivo, exigente. Bueno, ya sabéis, cinturones fuera, zapatos fuera. Me he quitado la chaqueta, los tres ya. Le quería preguntar a Alex que cómo le había ido, le ha ido bien. Pues ya os digo, hay hasta cabinas, te repasan todo a mano. Muy estricto, ¿eh? Pues ya os digo, mira, tengo esta de aquí, es normal que te la hagan quitar, pero esta de aquí abajo pues también me la han hecho quitar. Me he quedado en playera, los zapatos también quitados, las zapatillas también quitadas. Pero muy bien, muy rápido todo, la verdad. Agradable. Fijaros qué bonito que es el aeropuerto. Y he mirado aquí, a ver si ya han puesto algo. Si no lo han puesto, nos vamos a buscar a la sala lounge. El vuelo. Veo uno a Bucarest, Rumanía, veo otro a Londres, a Dubái. Pues yo tengo que buscar la hora que sale el nuestro. El nuestro sale Hurghada, ya lo estoy viendo. El 702 pone... No pone puerta todavía, es muy pronto todavía para puerta. ¿0072? No, eso es el número de vuelo. Ya lo he visto tranquilamente. Vamos a ver si vamos a alguna sala lounge que haya por acá. Estoy viendo que la sala lounge 160 metros para adelante. Parece esto como si fuera que vas circulando con un coche y te están señalando. Mira esta estatua. Esta estatua es de un museo del aeropuerto. Está precioso, ¿eh? Ah, más para adelante. ¿Quieres verlo? ¿Ves? Precios, a ver qué tal. Pues quieren ir a mirar los precios de los perfumes. Y yo tengo ganas de ir a la sala lounge. Son las 11 menos 5 de la noche. Estos sí son todo original. Acabamos de ver un perfume de 200 y pico, pero también hay ofertas como esta de aquí. También te puedes encontrar alguna oferta buena. Eso de 29,90. Muy bonito, la verdad. Muy bonito cómo está montado esto por dentro. Qué espacioso, qué amplio. Se ve gente, pero no se ve agobiante. Aquí han hecho un aeropuerto. A mí me gustaría que agarraran este modelo de aeropuerto en todo el mundo. A lo mejor hay mejores también. Mira, este de la sal también aquí. ¿Qué vamos a hacer? Según nos cuenta Fernando, la sala lounge es espectacular aquí, pero no sé si él la ha conocido, no lo sé. Y ya está por aquí. ¿Por dónde está la sala? The Turkish Lounge. Ha pasado la sala lounge.
Bueno, pues la sala lounge se supone que está por aquí cerca. Vamos a descubrirla. Aquí a la izquierda, chaval. A ver si coincide con la tarjeta que tengo, que esa es otra. No todas coinciden con la misma tarjeta. A lo mejor tenemos que ir a otra. Esa sala lounge no era la que nos pertenecía. Vamos a ver si encontramos dónde está. Nos fuimos al sitio equivocado. Es el Illa Lounge, que está por ahí adelante. Es que dependiendo de la tarjeta que tengas te ofrecen unos u otros. Vamos a conocerlo, que el que nos pertenece. Mis lentes. ¿Qué pantallotas tenemos ahí? Aún no tiene puerta a nuestro vuelo. Bueno, pues esta zona de aquí no la habíamos conocido. Ahí hay otro lounge, sala lounge, y la próxima ya es la que creo que podemos entrar. Solo te indica para dónde podemos ir. ¿Qué te parecen los paseos que nos damos por aquí? Impresionado, ¿no, chaval? Sí, está bonito el aeropuerto, sinceramente. Y fíjate las pantallas que tenemos por ahí también, qué luminosidad tienen aquí. Y estamos ya a las 11 y pico de la noche y mira el ambiente que tiene el aeropuerto, ¿eh? Mira, aquí pone uno. ¿Qué, dónde? Ahí a la derecha. Metros. Vosotros mismos podéis observar de parte a parte la longitud que hay de ancho. Impresionante. Las pantallotas que tenemos en cualquier lado. Tantos servicios que te pueden ofrecer también. Oye, nada. Mira, aquí tenemos esta mariposa. Este Lego de policía es súper gigante, ¿eh? Ah, bueno, el tema del aeropuerto es... Sí, piloto. Impresionante. Pues esta es la que nos va a pertenecer, creo. Y es unas 5 estrellas. Pues impresionante, ¿no? Vamos a conocerla por dentro y espero que no me prohíban grabar. Una, 2 horas, 2 horas y media. Esa es la entrada. Ahí es donde entregas el... Bueno, yo lo tengo en el celular, la tarjeta. Y ahí podemos presentarlo. Tampoco hay mucha cola para entrar. Mira todo lo que son gratis masajes. El masaje. Servicio gratis de masaje. Ay, qué bueno. Está fenomenal, Adriana. A ver si da tiempo. Y a ver si la aceptan. También. Ojalá lo acepten porque se ve muy bueno. Lo mismo de abordar, podemos escanear para pasar. Ya lo hemos pasado a la máquina, nos lo han aceptado, que bueno. Vamos a conocer esta sala. Bueno, por ahí hemos entrado. Puedo guardar la maleta ahí. Aquí están las duchas, hay duchas y todo. Fijaros qué entrada a la sala, impresionante. Nada que ver con los otros que hemos visto, chaval. ¿Alex? Nada que ver con los otros que hemos visto. No, para nada. Fíjate este monito, qué bien hecho. Fragancias. Oye, Alex, ve un momentito. Aquí para poder trabajar si quieres, al mismo tiempo sentado. Hay sonido de piano. Esto ya es otro nivel, ¿eh? Aquí da gusto sentarse
descansar. Aquí están los buffets que podemos comer lo que queramos. Vamos a grabarlo un poco. Aquí tenemos comida caliente. Oye, esto es un buffet impresionante, ¿eh? Hay pescado ahí también. Oye, vaya buffet, chaval. Parece... Si no sé mal, sí han habido futbolistas que han estado por aquí, Tú lo has visto en algún vídeo, ¿no? Bueno, aquí la sala de café y de té. Os quiero grabar la parte de los postres ahora. Impresionante, ¿no? Lo que sigue. Aquí tenemos la otra parte de ensaladas. Yo creo que este es el mismo del principio que se repite por acá. Oye, papá, tienen billar. Hay billar también. Postres, más postres. ¿Y dónde nos sentamos? Pues estamos eligiendo mesa. No sé si Adriana ya la eligió. No la veo. Hay billares también. Es impresionante esta sala, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que hayamos mirado. Nada que ver. Hay una terraza ahí fuera también, en esa parte. El billar. Aquí puedo trabajar con la computadora. ¿Quieres aquí? No sé, a lo mejor Adriana ha encontrado un lugar. Bueno, yo por mientras lo dejamos aquí las cosas si quieres. Ves a buscar a Adriana y si ha encontrado otro sitio, me avisas, ¿vale? Adriana encontró una mesa en mejor lugar, más cerca de la comida. Lo primero que vamos a hacer es cenar. ¿Aquí o acá? Aquí mismo. Donde quiera, pero elige una. Yo por la posición de la comida aquí, pero ellos quieren otro tipo de sillas, fijaros. Ah, no, esa está bien. Pues esto se elige y ponte donde quieres. Mira qué bien, qué buena mesa. Está muy bien esta, Adriana. Ahí hay otras sillas más cómodas todavía. Como quieras. Están cómodas esas, ¿eh? Mira, ese de ahí de 4 está mejor. Ah, no, está Aquí bien. también son 4. Ya, Son aquí. cómodas. Aquí nos vamos a sentar al lado del buffet, pero a lo mejor cambiamos porque acabo de ver esta sala que no la había visto. Esta para copas, licores y todo lo que tú te quieras tomar también gratuitamente. También estamos invitados a poder tomar una copa. Fijaros la pista del aeropuerto que tenemos desde aquí. ¿Serán gratis las bebidas? Sí, allá? todas gratis. Voy a preguntar. Voy a ir a alcoholizarme ahorita. Sí, ¿no? Bueno, eso es lo bueno que tenemos. Hace calor aquí, me voy a quitar hasta la segunda. Aquí voy a ver qué hay de comer. El chaval bajó a ver si le dan, no creo que una copita, a lo mejor sí, se va a pedir una copita de vino o no un jugo. Le voy a preguntar. Chaval, ¿de qué es el jugo? Naranja. Ah, le voy a pedir otro. ¿Qué quieres? Aparte de que aquí tiene los licores, que estaba pidiendo jugo de naranja, he pedido una copita de vino para Adriana, que le gusta, tinto. También tenemos aquí el tema de comer, pero comer postres, qué bueno. Y también ensalada por acá. Oye, se ve espectacular. ¿Esto de aquí? No, esto. Eso es pollo con mi hijo, la copa de vino. ¿Y esto de aquí? Una sopita. Es una crema. Bueno, pues vamos a verlo. Ya estoy comiendo pollo, berenjenas, no sé lo que es. Tiene pinta de granada, pero no lo es. Aceitunitas, eso tampoco sé qué es. Las dos sopitas, yo me agarré esta Adriana, esta es más agria, esta es más dulzona. Y el vinito tinto, el jugo de manzana. Y luego sí que repetimos. Ojalá puedan venir Fernando y los demás. Yo les he invitado a entrar, a ver si hay suerte y los dejan entrar. No sé cuántas personas me dejan, pero sí tengo suficientes invitaciones para poderlo hacer. Lo que pasa es que hay aeropuertos, por ejemplo, me pasó en Madrid, que nada más que dejaban pasar 2 con una tarjeta. En otros aeropuertos hemos podido pasar 4. Y aquí de momento pues no han puesto límite. Como es muy grande, a lo mejor no ponen límite por ese motivo. Entonces les puedo invitar, pues ojalá puedan entrar y lo puedan disfrutar, porque esto es una maravilla. La verdad que es una maravilla este lugar, ¿eh?
Tenías razón, Fernando. Este lounge merece la pena. Fernando se ha despistado porque podría tenerlo. O sea, tienes que pedir la tarjeta. Yo, por ejemplo, la que tengo es con el Banco Santander. Me parece que se llama Like o algo así la tarjeta. Y a él se le olvidó de sacársela. Y te dan como 150 entradas para todo el año. 50, como se va a acabar el año, pues a mí me interesa ya gastarlas y después que me den otros 50. Ahí se pidió más pollo de Adriana. Que bueno. Yo voy a ver si lo agarro. Y está observando, fijaros lo cerca que tenemos la pantalla. Y ahí tú puedes observar tu puerta y tu momento de embarque, que te van hablando de ese tema. En este momento yo estoy viendo a ver si veo mi vuelo. De momento no lo veo, pero está ahí. Hurgada, ya lo vi. 205, de momento no tiene puerta. No tiene. Y ahora mismo son las 23:39. Tenemos una hora y media para estar aquí tranquilamente, o un poco más. Pero está buenísimo este sitio. Ya me lo estoy comiendo todo, la aceituna, que me encanta. Soy español y me encanta la aceituna. Además, aquí la hacen muy parecidas a España. Ahí Red Label, por Solo ejemplo. toma de etiqueta negra. ¿Qué es etiqueta negra? Es un whisky. Aquí sigo tragando. Ahora me voy a por los pastelitos. Fernando se quedó a pasear y a comprar cosas ahí en el Duty Free. Bueno, pues acabo de terminar de comer los postres. Los chavales se fueron a pasear. Ah, un cafetito me falta, lo más importante. Allí arriba tenemos el McDonald's. Hemos subido por aquí a esta sala. Se llama IGA. Y nos vamos para la puerta B, por allá. Para aquella puerta. Ya nos toca embarcar. En 5 o 10 minutos empezamos a embarcar. Estamos muy cerca nosotros. Oye, ¿dónde va a tocar el avión? ¿En qué asiento? Bueno, le preguntaba a Manuel si sabía el asiento. Nosotros en el 8º, que está cerca de la entrada. Qué bueno. Este es para llevar a una persona con problemas de movimiento. Y bueno, a pesar de que no vamos a dormir, está interesante conocer un lugar. Al mismo tiempo poderlo... Tenía mal puesta la cámara. Estaba grabando muy para arriba. Pues lo que os estaba diciendo, que da gusto cuando estás en un sitio que está bien hecho, de verdad. Hay que contarlo y que otros lugares se fijen en los detalles y digan, yo también puedo. Pues claro que puedes. Además, cuando tienes un tráfico aéreo tan alto como tiene este aeropuerto, pues imagínate el agobio que tendría la gente si fuera estrecho y mal cuidado. Pero en este caso no, en este caso es limpio, bien cuidado y ancho. Así da gusto pararse a cualquier cosa, ¿no? Mira qué comida tienen aquí. Diferentes bocadillos, postres. Pantallas gigantonas, ¿eh? Bueno, pues nos vamos para la B, que está por aquí. La C sería para allá. Adriana en la primera, ella está bajando. Mira qué bajada más impresionante. ¿Habéis visto la sala anterior? Pues esta no se queda atrás, ¿eh? Pues creo que al final voy a hacer un vídeo solamente de lo que es el aeropuerto. Los chavales vienen por ahí detrás. Qué bueno. Tremendas escaleras. La puerta B la tenemos para la derecha. ¿Qué es B1? No,
Creo que sí. Ahora lo miramos, espérate un momento. Lo voy a mirar. B3. Así que seguimos para adelante. También estamos cerca ya. Pantallones. Ahí van las personas. Fijaros qué servicio lo más bueno que están dando aquí en el aeropuerto. Y hay bastante gente para atenderte. Los baños están bien limpios y bastante grandes. Y tienes para ponerte agua si quieres en algunos lugares. Así que yo creo que puedes venir hasta con una botella vacía de agua y rellenarla aquí dentro, en caso que no quieras comprarla. Esta es la B2, la siguiente, la B3, es donde estamos. Esta es B1. Y cuando veis que os grabo así, sin parar de grabar, simplemente el mero hecho de que os sintáis que estáis acompañándome, y cuando viajéis pues os sintáis también cómodos. Este es el B3. Por aquí es donde vamos a buscar dónde sentarnos. Pero ahí hay B, creo. ¿Qué número es entonces? Este pone Moscú. A lo mejor es en el siguiente, el B3B. Esta sala de aquí pone Hurgada, es donde vamos a estar nosotros. Ahí está el vuelo y todo, el número. Ahí está Fernando. Ya me hizo indicaciones, Fernando. A ver, la sala es bastante grande, estamos aquí en el final. Hemos encontrado sitio, a pesar de no llegar de los primeros. Y ya veis lo bien también que está esta zona. Fernando está ahí al principio, Fernando. Mira que ya tiene sitio para niños. Hasta tienen sitio para niños ahí, como está diciendo Adriana. Vamos a jugar. Mira el carrito para desplazarlos también. Pues sinceramente, chaval, ¿tú qué les puedes decir a los que están viendo el vídeo? Porque ¿Sobre ¿tú qué que estás tema? ¿Sobre qué tema? Pues ¿cómo te sientes en este aeropuerto? Siento que es primermundista. Primermundista no, más que Hay eso. uno que, si no estoy mal, está en Shanghái, creo. Bueno, el chiste, que no manches, el aeropuerto está lleno verde. Está verde, verde, verde. Ese es Singapur, creo. Singapur. Singapur. Pero verde, verde. Y siento que ese sí es primermundista también. Pero ese, hermoso, bonito, todo excelente. Bueno, está bien. No sé. Vamos a que esperar hasta las 2:05 nos sale el vuelo. Son las 1:20 van a ser, ahí está un reloj. Vamos a esperar aquí un poquito y ya os iré comentando cosas, a ver cómo va. Ya cuando nos montemos en el avión también. Bueno, al final Adriana me echó una mano. Me costaba encontrar el pasaporte. Al final lo tenía aquí. Vaya avioncito que tenemos ahí. Y vaya paseo que nos damos hasta la cabina. Tremendo paseo, fijaros todos los pasillos que estamos paseando. Bueno, no es un avión de grande como cuando cruzas el mar, el océano Atlántico, pero está bien. Buenos asientos. Aquí estamos esperando que se vayan colocando. Bueno, pues aquí estamos. Adriana y yo, el chavalote, no estamos aquí. Ya os digo que el avión no es muy grande, pero está bien. Está de lujillo. Está de lujillo, ¿no? Lo que sigue. Hay que las botellas de agua. ¿Qué te has traído ahí, chaval? Me traje... no sé, es una bebida rara.
Está raro porque el asiento del medio, en la parte esta, el asiento del medio, tiene como esto de aquí. Ah, sí. Por si una persona no viene sentado aquí. Aquí tienes para los vasitos y todo eso. Ah, sí, ¿verdad? Bueno, pues está bien. No podemos quejar. Ya veremos a ver si dan algo en este viaje. Porque ¿cuánto piensas que dure el viaje? 2 horas. 2 horas justo. Bueno, 2 horas 14 minutos creo que es. muy bien. Pues a lo mejor dan algo. Aunque va a salir a las 2 de la mañana, imagínate. Ha llovido, ¿no? Mira por ahí, a ver. Está húmedo. Luego, si acaso me grabas el despegue, ¿te parece? Sí, estaría bien. Quédate ahí para la máquina y seguimos luego. Os quiero enseñar primero que aquí los asientos, yo me he quitado el calzado porque no huele, eso está claro, para tener los pies más relajados. Esto se puede poner o quitar, ¿vale? Y otra cosa, ahora mismo nos han entregado estos papelitos, ya veis cómo van escritos en inglés y en egipcio, para rellenar, pues me imagino que para la entrada, rellenarlo y más fácil de la visa. Esto para entrar al país. Y bueno, ahí empezó el chaval y todavía no hemos salido. No sé si ya se mueve el avión. Sí, ya se está moviendo el avión. Bueno, ¿te imaginas viajar de madrugada como vamos a viajar ahora, que son las 2 y 10 de la mañana? Hacer un vuelo de 2 horas que serán las 4. Entre que recoges la maleta serán casi y pasas el control de pasaporte será a las 5 y algo. Luego llegas al barco será a las 6 y algo de la mañana. ¿Te lo imaginas cómo va a ser la noche? No vamos a dormir. Y luego al llegar, me parece que una vez que estás colocado ya en el barco, te bajas del barco y vas a hacer excursiones. Así que esta noche, como no dormamos esas 2 horas dentro del avión, no. Y fijaros que aquí hay una carita, justo aquí, que parece o Cleopatra o vete a saber qué. Bueno, pues el chavalote está con el tema de rellenarlo. Que nos van a dar algo de cenar o de desayunar, ya no sé qué es, porque a las 2 de la mañana, 2 y media, pues esto ya no sé cómo llamarle. Esto de aquí que se gira, fijaros, esto es buenísimo para dormir, está muy bien. Estos chavalotes ya han dormido. Bueno, vamos a ver qué más. Pues parece que es una cena. Esto es lo que nos ponen. Esto parece que es queso. Esto parece que es yogur. Esto es agua. Jugo de manzana de pedido. Mantequilla y mermelada junto con un panecillo. Esto para limpiarse las manos. Y esto por si quieres algo de sal. Adriana la ha pedido y Alex no. Alex quiere dormir y ya está. Así
¿En qué estamos? La verdad es que apetece más dormir que comer ahora mismo. Bueno, mi papá la verdad está bastante dormido ahora. Son las 4 de la mañana, ya llegamos a tierras egipcias. Están hablando aquí en turco en el avión, pero bueno, yo pude grabar el aterrizaje, así que pues ahí tienen el video y se ve bastante bonito, la verdad. Digo, se ve todo oscuro, pero algo se ve, ¿no? Se ve bien. Y pues nada, espero les haya gustado ese ratitito de avión, vuelo de dron, ¿no? Bueno, pues nos vemos en la terminal del aeropuerto. Qué sueño. Dice lo que tienes que pagar por la visa, $25. También vamos con Megatravel. Ahí es donde se paga la visa, pero este es nuestro guía. La visa que te ponen es el sello de bienvenida. Esto es lo que pagamos, $25. Aquí te pagan la visa. Solo te sellan. No, ya. Bueno, y nos esperamos aquí. Por ahí está el de Megatravel. Hola, Fernando. ¿Has dormido mucho? Allá. Qué bueno. ¿La visa Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está tu visa? ¿Está bien? Oye, esa es la mía. Ah. Mi pasaporte Este es de ustedes chaval. tienen. ¿Eh? Mi pasaporte. Aquí nos juntamos. Ah, ¿nos tengo que quedar? No sé. Por aquí tenemos el guía. Nos está diciendo que nos quedemos por aquí, tal como van viniendo. ¿Dónde ponen el...? Ajá, ya está. Bueno, aquí estamos con el guía. ¿Pasó ahí? Mira, sigan las posiciones. El interior, el anterior. Yo también pensé que no me Falta... Mira, aquí. Hola, buenos días, bienvenidos. No es la primera vez, será las últimas. Mira, no al principio, sino al último. Esa la puso. Bien. ¿Ya? Esta no la pusimos. ¿Esta? Pero, ¿no la tienes? Ah, ya, apareció. No te preocupes, Después de... A ver. todo bajo control. Faltan, bueno, no sé, como 5. Esta ya no. La vamos a necesitar igual. ¿Sí? La vamos a necesitar. Kelly, guárdalas. Bueno, guárdalas. Toda la explicación. Bueno, nos contamos más, por favor. Nos acercamos, nos podemos acercar, por favor, un momento. Soy H, soy el guía local aquí y representante de la agencia. Cuando salimos nos contamos con el guía egiptólogo que les va a acompañar durante todo el recorrido en Egipto. Somos... hola, ¿qué tal? Saludos. Somos grupo de 41 personas. No sé si hemos llegado todos o no, pero creo que sí. Ya hemos tenido ahora la visa para entrar al país. Ahora pasemos al control de migración y luego a buscar las maletas y desde ahí pasando las aduanas, saliendo del aeropuerto hasta nuestro autobús. Y desde ahí el guía les va a contar más sobre las visitas que tenemos en Luxor y Aswan y sobre todo el recorrido que tenemos en Egipto. Dos cosas importantes que saber. La primera, la moneda egipcia. La moneda es la libra egipcia, no es la lira, la libra egipcia. Un dólar vale 50 libras egipcias. Donde vayamos siempre encontraremos cajeros donde podemos cambiar o sacar moneda. Igual también aquí en el aeropuerto, si quieren sacar o cambiar moneda, tendremos cajeros también. Si quieren podemos aprovecharlos y luego también habrá mucho más. En cada sitio que estemos siempre habrá cajeros donde podemos cambiar o sacar. Los cajeros se encontrarán con dos huecos. Con un hueco podemos colocar los billetes en dólar o en euro y marcar cambiar moneda o nos van a dar en libras egipcias. ¿De acuerdo? Y también podemos sacar con la tarjeta. O los dos funcionan. En Egipto puedes manejar con el dólar, con el euro o con la libra egipcia. O también en unos sitios puedes pagar en tarjeta también. ¿De acuerdo? Pero siempre hace falta que tengas algo en efectivo. Sea en libras egipcias o en cualquier moneda. ¿De acuerdo? La segunda es el tema del wifi.
o el tema de internet, como usted me ha preguntado ahora, el tema del wifi no está incluido durante el viaje. Entonces, bueno, lo paga por día, lo cobran por día hasta por $30 por la noche. El wifi para contratar con el crucero, o en el barco, o en el hotel, hace falta que lo contratas aparte, extra, por $30 y mucho más. Depende también de la velocidad. La opción más económica y más recomendable es tener un chip, una tarjeta egipcia. Eso siempre, para puedes conectar, sea con el wifi, como ahora, hace falta que tengas algo. Hay wifi en el aeropuerto, pero hace falta que tengas un chip egipcio para que te mandan un código en el teléfono y luego lo marcas para que tengas wifi. Así siempre hace falta que tengas un chip egipcio, sí o sí. Entonces, siempre algo lo hacemos como un favor para nuestros maravillosos grupos de Mega Travel de conseguir no solo un chip o un SIM card, pero también un paquete especial de turista, dura hasta el último día del viaje. Y también con llamadas locales ilimitadas. Y puedes hacer también llamadas en todas las aplicaciones que, de Telegram, Messenger, lo que sea, también internet, y conectarse con entre ustedes y también con el guía que siempre va conectando con ustedes para avisarles sobre cualquier cosa. Todo el paquete vale $20. Cuando salimos ahí en el autobús lo podemos arreglar tranquilamente y somos los responsables de colocarlo en sus móviles y seguirá funcionando el mismo número del WhatsApp de México. Será como un wifi en su teléfono, no va a añadir ni va a quitar datos, nada más como un wifi en su móvil. Un chip para una persona, para un teléfono será muy suficiente para todo el viaje. Una cosa, hay gente que viene con chips o con tarjetas extranjeras, pero no lo funcionará aquí. Normalmente no funciona ahí. Ni tampoco aplicaciones, no sé, de internet, de Olifly y otras cosas, no sé qué. Pero esa tecnología del eSIM todavía no está por Egipto. Además, por la cordillera oriental también, cuando vayan a Luxor, ahí por el desierto, ahí por los temas de geografía, no lo van a funcionar nada bien. Entonces, le recomendamos algo de garantizado, para que sea, están conectados siempre con internet durante todo el viaje y siempre nosotros les estaremos en contacto con ustedes por cualquier cosa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando salimos ahí en el autobús, lo podemos arreglarlo tranquilamente. Okay. Ahora, pasemos al control de migración y luego, si alguien quiere ir al baño, lo podemos encontrar. Igual también, si alguien quiere cambiar moneda, habrá también cajeros automáticos y luego vayamos a nuestra banda para buscar las maletas. Okay. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de momento sobre cualquier cosa? Sí. Disculpa, ¿cuál es el tipo de cambio de dólar versus la libra? $1.50. $1.50. Todo es lo mismo. Todos los cajeros, todos los bancos es el mismo tipo de cambio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Listo, adelante, bienvenidos. Pues qué bueno. Qué bueno que nos explica todo esto. Y qué rollo para mí, porque ya sabéis que no voy a poder subir vídeos, menos mal que tengo 3 o 4 pendientes de subirse. Y bueno, pues creo que tenemos el control de migración ahí. Es esas cabinas que tenemos ahí. Este aeropuerto, ya lo veis, es muy bajo, no tiene nada que ver con el de Estambul, pero también está bien, es ancho. De momento iremos conociendo cómo es, aunque este es un aeropuerto que pues no baja tantos pasajeros. Las 4 menos cuarto veo ahí de la mañana. Importante que no perdáis este papel, porque aparte de la visa que te ponen, el papel lo tienes que llevar rellenado. Bueno, pues así es el aeropuerto aquí. Está bien vacío, a las 4 de la mañana está bien vacío. Voy a ir al baño un momentito, Adriana. Sí, ¿dónde? Yo voy a ir con Alex por las maletas. Muy bien. Oye, un lío. Si no tuviéramos al guía, es muy difícil saber cómo sacar dinero de ahí. Yo he sacado una máquina que he metido billetes y me ha dado billetes de aquí. He metido dólares y me ha dado billetes de acá, de libras egipcias. Y los demás se están sacando todos como cajeros. Tampoco he sacado una cantidad importante, muchas cosas las puedes pagar con la tarjeta. Y aquí tenemos ya las maletas, Adrián está esperando. El chavalote está guardando las de Fernando por ahí. Estás cansadita, ¿eh? Ahí está la mía también. Y bueno, le voy a compartir moneda a Adriana y al chaval.
Bueno, ya sabes que son 50 libras, son $1. $1, sí. Os voy a dar un poco de dinero. Fíjate cómo llevo la cartera y no es porque lleve mucho. Millonario. No es que lleve mucho, es que hay mucho billete. Repartiendo el dinero a Alex y Adriana. Esto es 20 libras. Es un billete de plástico parecido al mexicano. Y estos son 200 libras. ¿Cómo podemos saber cuánto es cada cosa? Bueno, pues este es muy fácil. Cada billete de estos son $4 y $4 son 80 pesos. Así que cada billete de estos de 200 libras son 80 pesos. Así de sencillo. Y uno de 20 libras Vale 80. pues vendría a ser pues 40 céntimos de dólar y vendría a ser 8 pesos, más o menos 8 pesos. Y bueno, y aquí estamos esperando con las maletas y haciéndonos la idea de cómo pagar con esto cuando estemos fuera de la calle. ¿No quieres que te lo regalen mejor? El aeropuerto, como ya lo estáis viendo cómo es, aquí estamos en la zona de Cintas. Es más o menos como la mayoría que hemos conocido, ¿no? Estás hablando. Como tengo uno de 100 y de 50, este es el de 100 y este es el de 50 por cada cara. Ahí dejé la maleta de Sebas y creo que la de Este los viene tíos. a ser $2, este de aquí $2 y este de aquí de 50 es $1. Para que veáis la gran diferencia, $1 y $2. ¿Has entendido? Sí. Ya me lo ha quitado el chaval. ¿Cómo le gusta el dinero a este chaval? Pues no es normal, es normal, ¿no? Sí. Sí. Ah, sí. Creo, porque son 2 horas, según yo. Luego Luego lo consultamos. tengo que averiguar si aquí hay una hora menos de horario. Y el vuelo pues ha durado unas 2 horas más o menos. Más o menos. Esto que está ocurriendo ahora de las maletas no lo entiendo. Una vez que las hemos recogido de la cinta, que se han transportado, las tenemos que meter por esa cinta otra vez para revisar maleta por maleta. Bueno, pues aquí estamos esperando para pasar la maleta por ahí. Esto me sorprendió de verdad. Y luego vamos a ver si compramos lo del wifi. Aquí tenemos lo de teléfono, pero resulta que nos lo venden en el bus, la misma compañía. Y esto es lo de renta de carros. Resulta que aquí hay compañías, 3 compañías. Ahí están hablando, no esperan a los últimos. Esto es suelo ya egipcio. Estamos muy cerca del Luxor. A ver qué cuenta el compañero. Entre 4 horas y media a 5 horas. Todo el camino es desierto, excepto la parte final. Por eso no hay muchas paradas para hacer solo una parada. Eso es lo que hay, ¿sabe? En ese camino. A nuestra llegada por allá llegamos sobre 10:30, 11 de la mañana. Claro que en esta hora las habitaciones no están previstas, por eso vamos a aprovechar para hacer una parte de las visitas incluidas. Okay, para no gastar el tiempo en la espera, hacemos una visita muy linda al templo del Karnak y luego vamos a llegar al barco a la hora de la comida, comemos, descansamos un rato y luego salimos a hacer la otra parte de la visita incluida. ¿Está bien? Voy a explicar de nuevo todo eso en el autobús. Pero ahora tenemos 4 horas y media de camino hasta llegar allá. Sí, Ok. Ahí podemos dormir en el bus, ¿no? Está bien. voy a Bueno, cantar todo ese es la única opción que tenemos para dormir algo. Ok. Bueno, pues estamos yendo a los aparcamientos. Ya le avisaba al guía que en el otro autobús no cabieron todas las maletas en la zona de maletas. Tuvimos que llevar maletas en la parte de arriba. A ver qué pasa con este autobús. 4 horas y media de camino para llegar al destino y no podremos pararnos a dormir. Así que si queremos dormir algo, aquí, en el autobús. 5 pesos. Bueno, aquí estamos en libro. Del viaje, siempre y vamos Está hablando de chip. y siempre lo hacemos con nuestros numerosos grupos de Mega Travel para evitar mucho lío de luego de comprar muchos paquetes ahí en los barcos, ahí por día por mucho dinero pagarás así, bueno, el recorrido hasta por $100
solo por tener internet y estarás siempre obligado a estar dependiente de un wifi. Entonces evitamos esto. Evitamos también estar mucho rato ahí en las compañías dentro, en el aeropuerto, marcar códigos y recibir otros y pagando mucho más y luego no sabemos si estará funcionando bien en todo Egipto de sur a norte. Por eso siempre lo organizamos algo de garantizado para que esté siempre en contacto entre ustedes, entre la familia, en México y también con el guía egiptólogo. Adelante, por favor. Gracias. Así que siempre estaré en contacto por cualquier cosa. Somos los responsables y nos voy a contratar con nosotros y también con el guía. Siempre ustedes estarán en buenas manos y siempre van acompañados. Ahora, para saber ustedes, para los que quieren el chip, como les he dicho, un chip para una persona, para un teléfono, será muy suficiente para todo el viaje. Será como un wifi en el móvil, nada más. Sí. Una pregunta, ¿este chip puedo compartir el internet a otros dispositivos? ¿O solo es para mí? Es por persona, es por teléfono, ¿vale? Ahora, la base de personas, para los que quieren chip, como hemos dicho, es suficiente para un teléfono, para un móvil. Un chip vale $20. Gracias. Ahora van a ustedes. Tarjeta que me ha dado. ¿Ya compraste los 3? Sí, ahora te paso uno. Ok. He comprado 3, son $60, imagínate. Para que tengan teléfono todos, se puedan comunicar el chaval con que tenga que comunicarse, Adriana igual y yo igual. Vamos a pagar un poquito, pero vamos a tener mucha tranquilidad. Y creo que me ha dicho ya es ilimitado, por lo tanto voy a poder subir vídeos. Eso para mí es importante. Bueno, que va a agarrar. Le va a quitar el chip que tiene. ¿Quieres poner también este chip? Sí se puede, depende del celular, pero... Y le pone, como nosotros tenemos el teléfono que puede tener 2 tarjetas, le está poniendo las 2 tarjetas, le va a activar los datos y ya va a tener, ella va a tener internet. También nada más que quitar el modo avión y poner los datos activados y funciona, ¿ok? Ok, entonces aquí ya está activado, ya está. Sí, ya está. Ok. Al rato solamente espero segundos y agarra el internet, ¿ok? Ok. Aquí estoy a tu lado, si me necesitas puedo. Gracias. Pues nada, ahí está poniendo. Ya tengo el internet, ya iniciamos en la salida del aeropuerto. En 2 horas vamos a parar. Nombre de Mega Travel, es mi nombre personal. Yo represento mi nombre de nuevo, me llamo Khaled, J-L-D, el guía egiptólogo que les va a acompañar desde ahorita hasta el último día, hasta el lunes. Voy a viajar también con ustedes al Cairo a hacer el tour por allá. Bueno, voy a aprovechar nada más unos minutos y luego voy a dejar a usted a descansar. Ahorita salimos hacia Luxor. Luxor está más o menos a 4 horas y media, 5 horas. Vamos a orientar hasta la frontera de la ciudad. Ahí juntan todos los autobuses que van a Luxor. A veces mandan con nosotros policía, por eso dejamos los primeros asientos para la policía. No es seguridad privada, pero lleva como una costumbre desde la época de la primavera árabe, la revolución 2011, como había muchas revueltas aquí en Egipto, pero desde aquel tiempo suelen mandar con los grupos policía. A veces suben, otras veces no suben. Ya en 1 hora y media vamos a saber este tema. Claro que el camino es todo desierto, salvo la última parte, nada interesante. No hay muchos lugares para hacer paradas, por eso solo vamos a hacer una parada, más o menos como a 2 horas. No es el mejor lugar del mundo, pero eso es lo que hay en el desierto. Si alguien quiere ir al baño o quiere tomar café o picar algo, sabe, para comer. El baño de esta parada se paga como 20 libras. Yo pienso que se han cambiado en el aeropuerto, ¿verdad? La mayoría, ok. Van a necesitar también cambio más chico. He traído cambio más chico. Si alguien no se quiere, yo lo puedo dar. Si alguien quiere cambiar 100 libras a 10 o 200 libras a 10, yo tengo para dar a ustedes.
porque da pena decir que en todos los países las visitas cobran dinero. ¿Okay? ¿Cuánto cobra? Entre 10 a 15 libras, y hay que pagar. En todos los países sabe de Egipto, por eso mejor llevar siempre libras con ustedes. A nuestra llegada a Luxor vamos a aprovechar para hacer una parte de las visitas incluidas, la visita del templo del Karnak. Y luego vamos a llegar al barco a la hora de la comida, comimos, hacemos el check-in, descansamos 1 hora, 2 horas y salimos de nuevo para hacer el templo de Luxor. Bueno, suele empezar el viaje a Egipto con las recomendaciones necesarias para pasar lo mejor posible aquí en nuestra tierra, por eso voy a comentar a ustedes así en breve, empezando con el clima. El clima en Egipto ahora es templado, por el día hace sol. A donde vamos, a Luxor, llega la temperatura a 29 grados y mínima temperatura 9 grados. Por el día ya no van a usar camisetas, sabe, una ligera, pero si el tour es por la mañana temprano o por la noche, hace falta llevar una chamarra con ustedes. La gran parte de las visitas están al aire libre, donde toca mucho sol. Se siente a veces calor con la energía que gastamos. Muchas veces la gente, cuando terminen el tour y suben al autobús, empiezan a orientar el clima a ellos. Eso claro que es fatal, porque la gente se termina enferma. Por eso yo les pido el favor de tener cuidado del aire acondicionado en el autobús y en el crucero también. Lo mismo, cuando lleguen al crucero, mejor apagar el aire acondicionado un rato hasta que el cuerpo se acostumbra y luego ponerlo de nuevo. Entonces el clima templado esos días. El tema del agua, recomendamos tomar agua en botellas. Okay, las botellas las van a encontrar en el barco, en el hotel. Los conductores llevan agua para vender a la gente. A nuestro conductor lleva agua para vende 2 botellas por $1. Siempre sabe tomar agua en botellas. No recomendamos tomar del agua del grifo, pero se puede duchar, lavar los dientes sin problema. Okay. No recomiendo comprar agua de los vendedores de la calle, porque entre las visitas van a encontrar a chicos, llevan aguas grandes, venden con precios bajos. No le engañe al bajo precio, porque lamentablemente tiene el truco de rellenar las aguas o marcas desconocidas. Por eso a veces causan problemas en el estómago. Mejor ya siempre comprar agua de lugares de confianza. Bueno, el cambio, nuestra moneda se llama libra egipcia. $1 vale casi 50 libras, yani como 49.95. Se puede calcular a 50 libras. Hace falta a cambiar, dinero, como han hecho en el aeropuerto, porque lo van a necesitar, sobre todo en los baños. No hace falta cambiar mucho, porque a veces sale al final difícil de cambiar de nuevo. Por eso cambiar poco a poco. Bueno, el tipo de vestimenta aquí en Egipto es diferente. Ya de como la mitad están casi dormidos. No voy a hablar más de eso, más cuando lleguemos a Luxor. Voy a hablar algunas cositas con ustedes, y también los tours de que se puede hacer. Perdóname, Yani, para ser tan pesado así, pero voy a dejar a ustedes dormir ahorita. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Cambios. 5:20 de la mañana, tiene toda la razón. Muchos de los que estaban por ahí atrás estaban dormidos, no solamente los de atrás, también tenemos por aquí que están dormidos por ahí. Oye, lo que me sorprende es que tengamos las luces de la carretera de color verde, no sé si por los cristales, a ver, es que a lo mejor es por los cristales, clave verde. No son verdes, son claritas, son normales.
Yo por aquí la veo de color verde, ya lo veis. Es por los cristales del autocar. Por ahí ya lo puedo ver bien. Fernando ya se nos acostó, se nos puso a dormir. Le pondremos el despertador en breve. ¿A que sí? Bueno. Voy a enseñar una cosa. La carretera está muy bien de momento, ¿vale? Pero ahí tenemos pura tierra del desierto y por las orillas hay lugares que se ven montañitas de arena del desierto. Entonces yo me imagino que estas carreteras tienen que pasar máquinas limpiando la arena. Eso es lo que me parece ver. Pero luego ya de día lo vamos a ver mejor. Ahora porque todavía es de noche. 5:27, acabamos de iniciar el viaje. Voy a ver si duermo un poquito, pero no lo creo. Pero bueno, vamos a intentarlo. Aquí estamos llegando a una población. No muy grande, pero hay una población por ahí. Bueno, pues ya seguimos. Ahora justo estamos pasando por una caseta de la autopista donde se paga. No saca foto, por favor, a la policía. Okay. Vamos a pasar a otra ciudad y otra aquí hay un barco velero aquí en la rotonda Caribbean Resort, World Resort, así se llama. Ahí al ladito, fijaros como ya cambió el color, por ahí está amaneciendo. No todos son incluidos. Está bonito los colores del amanecer. ¿Cuál es la diferencia? Hoy vamos a ver el amanecer en el desierto. Pues ya amaneciendo por ahí. Esta es la primera parada creo que vamos a hacer, no estoy seguro. Pero hay un montón de furgonetas que paran aquí. Creo que es el tema de la policía. Todos parados. Como si pusieran un control a los vehículos que hay. Hay infinidad de furgonetas de esas. Así. Pues esto es una parada de control y por si se sube policía o no. Pues media hora no han tenido parados ahí hasta que anda permiso de pasar. Y hay una montaña por aquí al lado.
bajamos esa montaña. Bueno, pues aquí algo de vegetación se ve, algún árbol que otro. Eso significa que tenemos agua por aquí cerca. Y por aquí vamos a parar. Ya llegamos, recuerda nuestro autobús porque hay otro autobús de la misma empresa. El nuestro tiene escrito adelante Mega Travel. Mira, aquí también están con los gatos. Qué casualidad, ¿no? Aquí también están con los gatos, Adriana. Te está disgustando el viaje solamente por los gatitos. Vamos a ir al baño, que si me entretengo me van a superar todos los demás. Baño por aquí. Y una tiendita para comprar. Sí. Un café. $2. Se pasan, se aprovechan. Y no me quejo porque valga $2. Es que, mira, voy a hacer una foto de este burrito porque creo que tiene... Ah, no. Sí, tiene ahí una cabrita encima del burro. Adriana, mira los burritos, tienen una cabrita encima. Sí, es lo que te digo. Oye, pero ¿Eh? Encima para que tú vayas a hacer fotos y te quieren cobrar por ellos, según me dice Adriana. Y luego dice otra persona por aquí que como toques algo, solamente tocarlo, ya te lo tienes que llevar. ¿Qué cosas más raras pasan? Nos tenemos que acostumbrar porque pues ahora estamos así en un momento que nos choca todo. Pero bueno, cosas muy bonitas, maravillosas, pero adaptarte a la forma de pensar y de ser de aquí no es fácil, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay. Nos tenemos que adaptar, para eso estamos en el mundo. Lo que pasa es que aquí nada más que te ven con cara de dólar, ¿eh? En el baño te quieren engañar constantemente. Ya son varios baños que hemos ido, 2, y en todos nos pedían $1 por hacer pis. Cuando el chofer nos dice que nos tiene que cobrar 10 libras, y aquí ya nos cobraron 20 luego, disimulando, porque dice, no. ¿Entiendes? No, pero ¿sabes qué pasó? Que perdóname, pero sí, yo tuve una confusión mental del cambio del dólar al pounds, pero bueno. Sí, No, estaba hablando ahora el chaval de lo de la tienda porque hemos comprado esto y él decía, no, está bien, y yo te decía, no está bien. Sí, ya, ahora ya. A ver, ¿quién de aquí que sea egipcio va a pagar por un café con leche $2, chaval? Nadie. Son 100 libras lo que nos ha cobrado por café. Mira, por ahí vienen las ovejas. Y ¿qué quieren ellas? ¿Que les den de comer o qué? Yo creo. Mira, se van a meter dentro, se quieren meter dentro. Ya se van a pasear. Que las tenga las cabras estas. Están ellas solas a su bola. A ver si cae algo de pan o alguna cosita. Ahí van una con la otra.
Cuidado con esta, que a lo mejor ataca. Bueno, pues estas son las cosas que te encuentras recién llegado del aeropuerto. Llevamos 1 hora y media o casi 2 horas de camino. Eso sí, hemos hecho una parada en un control de policía que ha sido de más de media hora. Increíble. Y no entiendo por qué, pero así son. Primero le piden los papeles al del camión, los hacen pasar, pero no solamente el nuestro, paran todos, los dejan media hora, no les hacen nada y ya se pueden ir. ¿Estás aprendiendo a regatear un poco? ¿Estás aprendiendo a regatear? No, simplemente quería ver, pero no hice nada. Bueno, pues ya nos vamos a subir. Pues ya están haciendo una foto con el carrito. Quiere comer el pelo. Bueno, pues este es el ratito que hemos parado en este lugar. Y aquí estáis contentos, ¿no? Después de ese capuchino, sí. Mira, me levantó y esas galletas me levantaron. Qué bueno. Ok, voy a aprovechar unos momentos para explicar a ustedes lo que vamos a hacer. También yo preparé para ustedes un itinerario solo de Egipto. Todo está escrito para facilitarnos el tema. Okay. Uno para cada pareja. Bueno, pues aquí lo veis, el primer día, hoy es lunes 9 de diciembre, Hurghada, que es en el aeropuerto, nos vamos hasta Luxor y después nos iremos a los templos de Karán y Luxor. Entonces tardamos desde el aeropuerto hasta Luxor 5 horas, ahora estamos a mitad de camino y lo primero que haremos será la visita al templo Karnak, traslado al crucero, es donde dejaremos las cosas para dormir. Ahí comemos y hacemos el check-in y luego salida a las 4:45 de la tarde para conocer el templo de Luxor, cena en el crucero y noche a bordo. Bueno, pues esto es lo que tenemos el día de hoy, lunes 9, luego el martes ya lo miramos mañana. En esta hora no están previstas las habitaciones, dan las habitaciones a partir de la 1 de la tarde, por eso vamos a llegar como más o menos 10:30, 11, para no perder el tiempo en la espera. Vamos a aprovechar para hacer el templo del Karnak, un templo muy chingón, como dicen ustedes, muy lindo, súper padre, la verdad. La sala de columnas de este templo es la única del mundo entero. Destaca con sus 134 columnas que parecen como un bosque de columnas. Conocemos el templo y luego vamos a regresar a nuestro barco. Comimos allá y sobre las 4:30 de la tarde salimos para conocer el otro templo incluido, el templo de Luxor. Un templo también muy lindo, pero no es tan grande como el templo del Karnak. Los templos de hoy del Karnak y Luxor están incluidos para todos, para todo el mundo. Vamos a pasar una noche solamente en el barco. Nuestro crucero salpa mañana sobre las 2 de la tarde. Por eso suele hacer un city tour en la ciudad de Luxor, en Calandrias. Se puede hacer después de la visita del templo de Luxor. Un tour más o menos dura como 1 hora y media. Sobre 1 hora en la Calandria para ver toda la ciudad de Luxor y terminamos en el mercado, tomamos algo en una cafetería y luego regresamos sobre las 8 más o menos a nuestro barco, cenamos y luego dormir hasta mañana. Mañana para la gran parte del grupo, porque tengo poca gente que reservaron los tours extras en Egipto. La mayoría no lo tiene. Mañana por la mañana para la mayoría hay tiempo libre, toda la mañana. Les recomendamos hacer unas visitas de mucha fama como el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes
Y seguro que muchos de ustedes piensan que lo más famoso en Egipto solo son las tres pirámides de Giza, okay, la Esfinge. Pero hay otras visitas superan hasta las maravillas de las pirámides de Giza. Hay algo increíble al estar dentro de esa visita. Pensar en el tiempo no va a cuadrar como los egipcios hace miles de años hicieron estas cosas, como el famoso Valle de los Reyes o los famosos Abu Simbel. El tour que recomendamos mañana por la mañana son de 3 visitas: el famoso Valle de los Reyes, el cementerio principal de los reyes de Egipto durante las dinastías 18ª, 19ª y 20. La tumba más moderna en este valle tiene 3000 años. Son tumbas excavadas en las montañas, en la mitad del desierto, llegan de profundidad hasta 200 metros con diferentes niveles, y todo por dentro está decorado. Yani parece como, hay gente no creen que eso ya tiene miles de años, hasta piensan que es un montaje, pero no es, porque se ven los libros sagrados, los antiguos egipcios, grabadas en las paredes. Hay 58 tumbas, de los 63 son tumbas reales. Lo que se ve en las paredes, como dicen los historiadores de las religiones, es la primera palabra de Dios en toda la historia del mundo. ¿Okay? El primer pensamiento religioso que hay, que después de esta vida hay otra vida y tenemos que estar preparados para esta vida. Entonces se visita ese templo, se visita también, se visita este valle o ese cementerio, se visita el templo de la reina Hatshepsut, un templo tiene fama porque está formado por 3 terrazas, la primera terraza construida, y la segunda y la tercera excavados en las montañas. En este templo presentaron varias veces la obra famosa de Aida, aquí en Egipto. Es de las primeras reinas que gobernaba el mundo. El templo conocido con el nombre del Tir el-Bahri o el templo de la reina Hatshepsut. También se aprovecha la mañana para visitar un taller de mármol, porque en el taller se enseñan a ustedes cómo los antiguos egipcios manipulaban las piedras, cómo cortaban el granito, cómo hacían del granito o del mármol ánforas, paletas, cosas así. Terminamos el tour con los colosos de Memnón, las 2 estatuas que era de mucha fama, y hasta en la época griega y romana peregrinaban a estas 2 estatuas como unos emperadores romanos. El primer grafiti en la historia del mundo se ve en estas estatuas. Se puede ocupar mañana para hacer estas visitas antes de la navegación del barco. Siempre aquí se sale tempranito para evitar al sol, porque casi todas las visitas están en el desierto, y también siempre las visitas están llenas de gente. Por eso aprovechamos para hacer estas visitas. Creo que ustedes han subido al globo en Turquía, ¿verdad? Ok, en Luxor hay un viaje en globo también. Tiene mucha fama. Es muy padre, es diferente porque del globo en Luxor se ve la ciudad de Luxor, se ve el valle del Nilo, se ve las casas de la gente, se ve los templos. Es muy bonito y mucho más económico que Turquía, porque el globo de Luxor sale $110 por persona. ¿Dejan grabar? ¿Dejan grabar en el globo? Sí, dejan grabar, dejan sacar fotos. Sale 110. Yo no mencioné eso en su itinerario porque yo sé que ustedes, casi la mayoría que visitan Turquía, suben al globo en Capadocia, pero eso a veces el presupuesto no permite ni... ¿Es el tercer día? ¿El tercer día qué?
cuando se sube al globo? Mañana. Ah, mañana. Mañana por la madrugada, se sale por la madrugada, se sale como a las 4 y media para hacer el globo. A los que van a hacer el globo no se coincide con las otras visitas. ¿Ya? Si a alguien le gusta ir al globo, puede hacer el globo y luego termina sobre 6:30, 7, sigue, sabe, para conocer el famoso Valle de los Reyes. Claro que somos de diferentes gustos, pero hay unas cosas de mucha fama, no puede venir a Egipto sin conocerlo, es mi recomendación. Pero claro que depende del gusto de cada uno. El Valle de los Reyes es de estos templos o de esos lugares. De toda manera, al hacer ese tour por la mañana, el barco va a zarpar hasta Edfu. Mañana, el resto del día, vamos a regresar más o menos al barco sobre las 12 al mediodía. El resto del día no tenemos nada para hacer, para descansar, ver el pasaje del río Nilo desde la cubierta. Y luego, pasado mañana por la mañana, será el miércoles por la mañana, tenemos una visita incluida a todos al templo de Edfu. Un templo muy bonito también. Hacemos la visita en 2 horas y luego regresamos al barco de nuevo. El barco va a seguir zarpando hasta la tarde del miércoles. Y vamos a llegar a un pueblo que se llama Comombo. Tenemos una visita en Comombo. Hacemos la visita en 1 hora y media. Y luego regresamos al barco. El barco va a seguir zarpando hacia Asuán. Llegamos a Asuán el miércoles por la noche. Ok, estoy hablando del día 11. El día 11 por la noche vamos a llegar a Asuán. Vamos a estar todo el jueves en Asuán y regresamos al Cairo el viernes por la mañana. Claro que Asuán tiene mucha fama con diferentes actividades. Una actividad para conocer los famosos templos de Abu Simbel. Yo no sé si les suena este nombre de esos templos. Son del Gran Ramsés II, que están a 300 kilómetros al sur de la ciudad de Asuán. Está a la frontera de Egipto con Sudán. Tiene mucha fama esos 2 templos por 2 razones. Primero, por el proceso de rescate. Esos templos eran tan importantes hasta que Egipto en los 60, cuando quería formarse el lago de la represa de Asuán, había en el lugar de este lago muchos templos. Los más famosos son los templos de Abu Simbel. La UNESCO ayudó a Egipto para rescatar esos templos a través de hacer una llamada pidiendo del mundo entero colaborar para rescatar esos templos, y 51 países del mundo entero se colaboraron para rescatar ese patrimonio humano. México era de esos países. Varios países latinos, la verdad, se contribuyeron en eso. Por eso llevaron 2 montañas de su lugar original y los dejaron en otro lugar. Okay. Y también tiene fama porque el templo grande de Ramsés II, en 2 días por todo el año, los rayos del sol penetra e ilumina el templo. El jueves podemos hacer eso, pero por la mañana tempranito. La verdad será un día lleno de cosas. Se puede hacer Abu Simbel. Vamos a hacer las visitas incluidas de Asuán. Son 2 visitas ligeras: la alta represa de Asuán, el obelisco inacabado. Por la tarde se puede hacer una actividad muy común en Asuán, a un pueblo africano, el pueblo nubio, con sus casas de colores, ahí donde se monta camellos para andar en el desierto. Y luego muy buena oportunidad para visitar casa de gente. Imagina, ustedes han estado en Turquía, pero nunca han entrado a una casa de la gente, ¿verdad? Yo pienso será buena experiencia estar dentro de una casa de un turco. En el pueblo nubio se puede hacer eso. Aparte de montar los camellos, ver la zona de las reservas, que era la primera catarata del río Nilo, y ver un pueblo muy lindo africano con sus casas de colores natural, hay oportunidad de estar dentro de una casa de una familia nubia y vivir como viven esta gente. El río Nilo, lo que me preguntaban por los cocodrilos, el río Nilo de Egipto ahora no tiene cocodrilo por causa de la construcción de la represa.
Los nubios, ese pueblo africano, ellos tienen siempre dentro de sus casas cocodrilos para enseñar a los turistas, pero son cocodrilos críos. El cocodrilo del Nilo llega hasta 6 metros, esos cocodrilos críos. Si a alguien le gusta sacar foto y ver esta experiencia, es algo totalmente diferente, porque el pueblo nubio es más ver actividades, y también se celebra como un show nubio en la lancha que nos va a llevar para hacer esta vuelta. Tanto el poblado nubio como el Abu Simbel se hace en Asuán, se hace el jueves. Es un día cargado, pero es el único día que tenemos en Asuán. Regresamos al Cairo el viernes, terminamos el crucero. En el Cairo vamos a estar el viernes, porque nuestro vuelo de Asuán a las 9 de la mañana, vamos a llegar a las 11 de la mañana al Cairo. Tenemos el resto del día, podemos aprovechar. Tenemos el sábado, el domingo. Hasta ahora no estoy seguro de la hora del vuelo de ustedes a Dubái. Creo que va a ser por la mañana. De toda manera, en el Cairo tenemos incluido para todos hasta el pirámide de Giza con la Esfinge y la Galería del Papiro. Esa visita dura una mañana. La vamos a hacer el sábado o el domingo. Y se puede aprovechar para hacer otras cosas, como está mencionado en el itinerario. Se puede dedicar un día entero para conocer el Museo Egipcio de Antigüedades del Cairo, que tiene la colección de arte egipcia más grande del mundo. Tiene el tesoro de Tutankamón, la máscara de oro que pesa 15 kilogramos, el sarcófago de oro que pesa 110 kilogramos, está en el Museo del Cairo. Podemos aprovechar también para visitar uno de los barrios antiguos de la ciudad del Cairo, el barrio copto, donde se ve una iglesia donde estaba la Sagrada Familia. La iglesia está construida encima de una cripta donde estaba la Sagrada Familia, Jesús y José y la Virgen María. Y también en el mismo día se puede visitar una mezquita muy linda dentro de un castillo saladino, y el gran pasar un día entero con comida. Claro que entre las diferentes visitas yo voy a explicar a ustedes la historia de cada religión, tanto la cristiana como la musulmana. Esto se puede hacer en un día en el Cairo, y luego junto con las pirámides se puede hacer Memphis, que era la primera capital del Egipto unificado. Se ve ahí un museo al aire libre, el Museo de Mitrigina, donde se ve una estatua tumbada de Ramsés II. Se visita Saqqara, donde se ve la primera construcción en toda la historia del mundo. La primera vez cuando se ve una pared en piedras, un techo en piedras, la primera columna en la historia del mundo. Eso se ve en el complejo de Rey Sósar en Saqqara. Se puede hacer eso con comida. El viernes se puede hacer el nuevo Museo Egipcio. Se tiene suerte porque hace menos que 2 meses inauguraron parcialmente una parte del nuevo Museo Egipcio. Es un museo muy lindo, tiene 12 salas. Es de maravilla, la verdad. Y en una noche se puede hacer el espectáculo a luz y sonido, aunque no es bonito, la verdad. Yo sé, que algunos de ustedes tienen esto contratado desde México, pocos también, pero a luz y sonido en la zona de las pirámides no merece la pena. Por eso oficialmente está cerrado. Ya lo cerraron el año pasado para restaurarlo, porque este espectáculo es antiguo, desde los 60. No está bonito, la verdad. Por eso el gobierno lo cerró para restaurarlo. Están haciendo otro proyecto de los Estados Unidos. Pero algunas agencias de viajes pidieron del gobierno dejarlo servir hasta 2 días. Por eso lo dejan funcionar 2 días, el viernes y el sábado. Pero no es lindo, la verdad. Tema de gustos, pero siempre no le gusta a la gente. Pero si alguien quiere hacer algo en una noche, ¿sabe?
puede aprovechar para conocer este espectáculo a Luces Unidos. El Cairo, claro que es una ciudad muy diferente, ya no pueden en una noche ir a cenar en un restaurante. El Cairo es una ciudad linda y tiene diferentes cocinas, tiene muy buenos restaurantes. Claro que aquí tenemos nuestros problemas, como el tema del tráfico. Lamentablemente las visitas están en los barrios pobres. Hay regateo, mucho regateo en los mercados donde andan los turistas, no en los mercados de los egipcios. En todas esas visitas que vamos a conocer siempre hay mercados. Ustedes nunca van a ver un egipcio haciendo compras de estos mercados, nunca. Solo se ve turistas. Porque tampoco aquí nos gusta el regateo y nos gusta ir a un lugar que tiene las cosas con el precio fijo, dan facturas, se puede pagar con tarjeta. Eso no se ve en los mercados. Siempre los vendedores ambulantes es la clase más baja de los egipcios, gente con muy poca cultura, por eso muchas veces exageran el precio. Tal vez le toca, sabe que el turista paga ese dinero. También los mexicanos tienen fama con son buenos compradores. Sí, que los mexicanos siempre llevan regalos para sus 60 vecinos, sus 40 primos. Por eso siempre los vendedores persiguen más a los mexicanos. Van a ver eso. Cuando llega un grupo de mexicanos, abandonan, ¿sabe? Los otros grupos, los europeos, siempre ya corren atrás de los mexicanos. Los mexicanos sí compran. Sí. Bueno. Oye, si ¿qué restaurante nos recomiendas? Un restaurante bueno en Cairo. Más tarde voy a contar a ustedes. Buen restaurante. Okay. Mejor. Bueno y caro. Caro, sí, caro, Si no es caro, no vamos. De toda manera, claro que hay recomendaciones en las cosas. En general, la seguridad en Egipto está muy buena. Y una de las cosas buenas que hay en nuestra tierra, claro que tenemos nuestros defectos. Todo el tercer mundo en general se parece, pero a veces en un país tiene cosas mejores y en otros tiene otras cosas diferentes. Entonces la cosa mejor en nuestro país es la seguridad. Ustedes pueden andar en cualquier momento por día o por la noche con $500,000 en su bolsillo, con 1 kilogramo de oro, por ejemplo, de joyas, se anda en la calle sin ningún problema. Gracias al Dios no tenemos asaltos, robos en las calles por fuerza. Estas cosas no tenemos secuestros ni express ni secuestro normal. Estas cosas no hay aquí. Creo que los vendedores muchas veces molestan, por eso hace falta ser grosero con ellos, sobre todo con los mexicanos, porque ellos saben que el mexicano al final compra. Ya el mexicano sí dice que no, pero al final va a comprar. Por eso más persiguen a los mexicanos. Por eso hace falta ser un poco, a veces grosero con ellos. Y hay la palabra secreta. Si alguien en cualquier momento se siente que está preocupado por un vendedor, el vendedor le amenaza, solo grita con voz alta policía. ¿Okay? La policía en Egipto en general es fuerte. Por eso ellos se asustan y alejan de la gente. ¿Qué más? Los egipcios parecidos mucho a los mexicanos. Si a alguien le toca vivir en Egipto, va a haber mucha semejanza entre nosotros. A nosotros también cuando viajamos nos gusta llevar muchos regalos a nuestros amigos y familia. Por eso vamos a ver los dos. Vamos a ver en los mercados, pero más tal vez en el Cairo, si alguien quiere llevar muchas cosas en buenos precios, lo vamos a ver. Ahí venden como monederos bonitos, 20 por $5. Hay imanes, 12 por $5. Llaveros, 12 por $5. Bolsas bonitas, vale $1 la bolsa. Y vamos a ver también otros lugares, negocios donde se ve cosas de calidad. Si alguien quiere comprar una camiseta por $3-4, va a encontrar en los mercados. Pero si alguien quiere
a veces los vendedores no empiezan con $2-3, empiezan con $20 o $50 y terminan con, puede ser, sí, $2-3 dólares. Y si alguien quiere una camisa buena de algodón egipcio o lino egipcio, tenemos mucha fama con el lino de Egipto es muy lindo. Una camisa puede costar como $10 o una camisa de lino como $20, $25. Eso más en el Cairo, no venden en los mercados. Seguro que algunos piensan que yo estoy orientando hacia otras cosas, pero fíjese, cuando pasamos por un mercado, las túnicas que llevan los vendedores siempre llevan túnicas, pero son túnicas de buena calidad. Este tipo de túnicas que tienen los vendedores no hay en sus puestos, ¿ok? Porque son caras, en general son de buena calidad. Venden otras cosas en los mercados, son cosas, la gran parte o casi todo es chino, pirata. Y en muchos productos tiene también escrito hecho en chino, pero en árabe, ¿ok? No está, sí, en árabe. De toda manera, a ver, está mencionado aquí. ¿Hay carteristas? ¿Hay? ¿Hay carteristas? Hay. ¿Los carteristas que te roban? Sí, hay, pero más seguro, pero hay de todo, de toda manera, pero no, con todo respeto, no como el mundo latino, ni como Europa. Aquí no está muy controlado eso, pero hay carteristas, sí. No cortamos la mano, no llegamos. En Arabia sí, pero aquí no. Pero aquí tiene, no sé, pasa cuántos años en la cárcel. De mis recomendaciones también que nunca llevan el pasaporte con ustedes. Y al pasaporte vamos a necesitar en unas ocasiones, como para hacer cheque en el crucero, piden el pasaporte. Nos entregan el pasaporte mañana. Una vez que tenga el pasaporte, mejor dejarlo, en su habitación, en la caja fuerte o en la maleta. Ninguno va a pedir de usted pasaporte fuera, entre las visitas. De todas maneras, los precios están escritos. Si alguien quiere hacer una sola visita, puede hacer. O luego tiene una oferta al final con las visitas, paquete del Alto Egipto y paquete del Bajo Egipto, o el paquete entero de las visitas. Vamos a empezar las visitas opcionales a partir de hoy por la noche. Está escrito 21 porque se paga 20, pero lo 1 es la propina del chico de la calandria. Aparte de eso, voy a cobrar de ustedes los $60, los impuestos mencionados a ustedes. Y también pueden pagar con tarjeta, efectivo o tarjeta, pero los $3 más. Bueno, de los que están despiertos, ¿alguien tiene una pregunta? Sí. ¿Estamos? Como 2 horas. ¿Qué dice? ¿En la alberca del barco? No. El globo en Luxor tiene como 2 viajes, ¿ok? El primer viaje, el segundo viaje. Siempre reservamos a los que quieren ir al globo al primer viaje para alcanzar a hacer el Valle de los Reyes. Ok, por eso no, hacer uno, se puede hacer el otro. ¿A qué hora inicia? A ver, los del globo lo normal salen como 4:15 por allá, ok, terminan sobre 6:45. Siempre pedimos de la empresa del globo llevar los clientes a la primera visita. Y los que no van a ir al globo salen del barco más tarde, sobre 6, por ejemplo, 6:15, y nos vemos todos en la primera visita. ¿Me explico? Sí. Por eso los que van a ir al globo van a salir con la caja feliz, el del desayuno.
Pero has dicho que los otros que no van al globo a las 6:15 de la mañana se levantan. Sí. ¿Y por qué tan pronto? No, se sale. ¿Pero por qué? ¿A qué hora desayunamos? Antes. En los cruceros siempre las visitas son tempranos, muy temprano, porque el barco tiene que zarpar, ¿ok? Por eso todo el barco sale siempre tempranito, entre 6 y 6:30 más o menos la gente sale desayunados para hacer el tour, porque al mediodía tiene que estar de nuevo en el barco. Y luego llevar un grupo, no puedo llevar un grupo al Valle de los Reyes y decir a la gente que voy a dejar a ustedes tiempo libre para ver las 3 tumbas a 15 minutos. Ya no, claro que no, ya se necesita tiempo la gente. Por eso salimos temprano para aprovechar las visitas y hacer la gente ver las cosas tranquilos. Siempre en el Nilo, en los cruceros de Nilo hacen eso. Bueno, el globo sale siempre en esta hora, ¿ok? Hace falta acostarse más temprano, ya no... Oye, lo siento, yo quería ayudarle. Ese muro que tenemos ahí que nos va recorriendo todo el rato, ¿qué es? Están haciendo otra carretera. Quieren hacer otra, sí. Sí, que... Sí. Bueno, pues estamos aquí en un departamento de 2 recámaras, a 100 metros del mar. Precioso, estilo diría yo que mediterráneo. 2 recámaras amplias con su baño privado dentro. ¿Qué te parece lo que estamos construyendo aquí? Todo incluido, pero para renta a largo plazo, ¿no es así? Sí, es a renta a largo plazo. Yo creo que por ahí muchos van a decir, ¿y por qué no lo rentas vacacional? Bueno, los propietarios decidieron que se hiciera una renta a largo plazo. Yo creo que por lo mismo de que ese estilo mediterráneo le gusta más a las personas para disfrutarlo a largo plazo. Pues nada, ahí os dejamos unas imágenes de lo que es la parte de la piscina, el departamento por dentro, y no lo dudéis, tiene un gran precio mensualmente. ¿En cuánto está ahora mismo? Ahora mismo está en 30,000 pesos. Se acerca más la temporada vacacional fuerte, probablemente suba, así que ahorita mismo son 30,000 pesos, así que aprovechamos. Pero te lo entregamos así como lo estás viendo, amueblado, equipado y decorado, y lo único que vas a tener que pagar es el agua y la luz. Nos vemos. Están haciendo aquí la carretera y por eso se está parado ahora. Bueno, muchas gracias. Ya no sé, pueden ya ir pensando. Y luego, ya puede ser a nuestra llegada al barco comentarme. Yo me importa en primer lugar, claro que los que quieren hacer el City Tour, el Valle de los Reyes, el globo. Los que quieren hacer el globo, tengo que sacar una fotocopia del pasaporte. Ok, eso es importante. Bueno. Una pregunta. ¿Aquí hay problema con los moscos? ¿Pican? ¿Con los mosquitos? No llega problema. ¿No pican los mosquitos? No. No. Esa abeja se refiere. No, mosquitos. Mosquitos no, los mosquitos no pegan. Sí. No pican. Bueno, muchas gracias. Gracias. Que descansen. Gracias. Algo de verde tenemos por esta zona. Bueno, esto se llama, ahí está el nombre, Nyongena City.
Sí, está el nombre. Gracias, muy amable. La gente cree que esta zona tiene algo de agua. ¿Alguien más quiere comprar agua o refresco? Cuestan $1. Llévele. Gracias. صناعة كويسة قوية جدا عندهم. عندهم سياحة أكتر مننا بكتير. السياحة عندهم بيزور المكسيك حوالي مش عارف 30 مليون سائح في السنة. تدينا مرتين. Allí también hay vías del tren. Acá lo debes quitar, acá lo debes. Está totalmente seco, pero no sé cómo un río, pero está totalmente seco. Mira, aquí hay un canal bastante lleno de agua. Muy bueno. Ese canal sí tenía bastante agua. Porque si tú terminas tu casa, el gobierno te cobra más impuestos. Sí. Vamos a la policía, ¿no? Vamos a llegar al templo del Karnak. Creo que a nuestra llegada vamos a empezar con los baños. Habrá oportunidad a pasar a los baños y luego empezamos la visita. Claro que Luxor, una de las ciudades importantes de Egipto, una de las ciudades grandes, debe su nombre a los árabes. Los árabes, cuando conquistaban Egipto,
en el año 640 después de Cristo, y llegaban aquí hasta esta ciudad. Yo pensaba que los templos que vamos a ver entre hoy y mañana eran palacios de los reyes antiguos egipcios, por eso dieron el nombre de palacios en árabe a esta ciudad. Luxor quiere decir palacio. Claro que en las épocas antiguas la ciudad llevó otros nombres. En la época griega romana llevó el nombre de Tebas, como la ciudad griega famosa, y en la época antigua egipcia llevó el nombre de Oas. La ciudad, como se ve actualmente, en el antiguo Egipto estaba dividida entre dos partes: parte oriental, donde vivía el pueblo, el palacio del rey, las oficinas del estado, el campamento de los militares, los templos de los cultos diarios como el Karnak y Luxor estaban en esta orilla. Mientras la otra orilla del río Nilo, que llamaron Mentet y Muaset, la ciudad de Oasit, esta parte estaba dedicada a sus muertos, todos sus muertos, reyes, reinas, príncipes, nobles, artistas, hasta los animales se enterraban en la otra orilla del río Nilo. La ciudad tiene varias fuentes. La primera fuente de la ciudad es el turismo, porque visitaba el año pasado la ciudad cerca de 8 millones de turistas. En segundo lugar, el cultivo. Hay cultivo aquí. Lo más que cultivan es la caña de azúcar y la remolacha azucarera. Tienes también huertas aquí. Esas nada más que son las dos fuentes que hay aquí en la ciudad. También tiene fama la ciudad con el mármol. Alrededor de la ciudad hay muchas canteras, sobre todo que son canteras de mármol. El mármol aquí es muy lindo, tiene tres colores: blanco, marrón y verde. Y la ciudad exporta también ese mármol al resto de Egipto y sale también a las afueras. En esta orilla del río Nilo hay dos de las visitas lindas: el templo del Karnak y el templo de Luxor, que datan al Imperio Nuevo. Creo que los historiadores en general suelen dividir nuestra historia, la historia antigua egipcia, que arranca 3200 años antes de Cristo y termina el siglo IV antes de Cristo. Toda esa fase de tiempo que alcanza a 3000 años. Los egiptólogos, historiadores suelen dividir entre tres imperios: el imperio antiguo, que tiene las 10 primeras dinastías, desde 3200 antes de Cristo hasta 2200 años antes de Cristo; el imperio medio, que tiene las dinastías desde la 11ª hasta la 17ª, que data de 2200 años antes de Cristo hasta 1600 antes de Cristo. El Imperio Nuevo, en la época tardía, que tiene las dinastías de la 18ª hasta la 30 dinastía. Entonces, tres imperios. A ver, a nuestras dos manos es la avenida de las Esfinges. Una avenida de Esfinges comunica entre el templo del Karnak y el templo de Luxor. Una avenida que tiene 3 kilómetros de Esfinges. En el templo de la tarde la vamos a ver también más claro. Todas esas visitas que vamos a conocer en el Alto Egipto a partir de hoy. Hola, ustedes, buenos días. Hola, buenos días. Está que trabaja en nuestra oficina aquí en Luxor, en la oficina de Megatravel.
Todos esos monumentos que vamos a ver a partir de hoy hasta el último día del crucero son del Imperio Nuevo y la época tardía. El Imperio Nuevo a partir de la 18ª, la época tardía, y también de la era griega, que data al tercer siglo antes de Cristo, como el templo de Edfu y Komombo que vamos a conocer. Ya estamos por llegar. Ustedes pueden dejar sus cosas aquí en el autobús sin ningún problema. Pueden hasta dejar el pasaporte, pero no dejan dinero, por favor. Ya siempre llevan el dinero con ustedes. Vamos a pasar por el control. Después del control hay los baños a los que quieren ir, y luego nos vamos a contar a donde se ve una maqueta del complejo del Karnak. Ahí ocupo dar a ustedes explicaciones y luego reparto entre ustedes las entradas y vamos a entrar a ver el templo. Claro que siempre la gente está preocupada por sacar fotos. Ustedes no se preocupen por las fotos, siempre dividimos la visita en dos partes, parte donde cuando voy a dar a ustedes las explicaciones vamos a ver lo más famoso del templo, y la otra parte tiempo libre. Siempre dejo a ustedes tiempo libre para los que quieren sacar fotos y también los que quieren pasar por el mercado para hacer una compra. Yo lo recomiendo, claro, que llevar agua con ustedes. خواتيني يا طارق. خلاص يا عم الحاج، حق علي، انا بطلبك مرة عشان اقول لك عايز تاكل ولا لا. ماشي، ما انت زودت.